Hola, soy Maye y quiero darte la bienvenida a este espacio de Tools Live, un espacio de co-creación donde invitamos a personas como tú, como yo, que están co-creando en este mundo de las startups y están desarrollando un mindset o una mentalidad de lo posible. Aquí brindamos herramientas, compartimos experiencias, conocimientos para que podamos crecer y desarrollar cada uno de nuestros proyectos. Porque todos podemos emprender siempre y cuando tomemos la decisión de hacerlo. Entonces, te invito a que te quedes aquí a co-crear con nosotros. Saca tu libreta, toma apuntes, porque lo que vas a aprender hoy te va a volar la cabeza. Bienvenidos al episodio de hoy. Ok. Eso crea como un mecanismo de respuesta con el cerebro, algo así. Exacto, exactamente. Entonces, por ejemplo, yo estoy tomando ahora clases de presentación y una de las cosas que me dice mi mentor es que tengo que hacer, por ejemplo, ejercicio, ¿cierto? Entonces hago ejercicio y cuando estoy como en la parte más cúspide y en la parte en la que estoy como más agitada del ejercicio, me toca hacer una suma, una multiplicación, llenar un crucigrama, ese tipo de cosas porque lo que hace es que la mente y que el cerebro esté bien oxigenado para encontrarse en momentos de tensión y poder dar una respuesta asertiva a esos Wow. momentos de tensión. Es bien interesante. Ese hack está súper, lo podemos compartir ahorita cuando Sí. hablemos de esto. Entonces, cada- Una premisa es que nunca presento a los invitados, porque creo que todas las personas tienen el derecho a presentarse, más cuando somos seres que estamos evolucionando todo el tiempo y solamente nosotros nos conocemos mejor que cualquier otra persona. Entonces, me gustaría que empezáramos, te presentaras con la audiencia y nos contaras sobre ti y adicional, ¿cuál es tu propósito? Ok. Hola Tere, bienvenida. Qué Bueno, preguntas profundas. Ajá. primero saludar a todas las personitas que están allí conectadas, que van llegando. Gracias por estar en este espacio donde vamos a estar conversando con Maye, una amiga muy querida que conozco hace algunos años, gracias a la revista Vive Afro, que es justamente el medio de comunicación que creé hace aproximadamente 8 años. Pero bueno, más allá de eso, les cuento que soy periodista, que soy una mujer muy apasionada por mi profesión, por lo que hago. Soy mamá, tengo una niña de 7 años, soy esposa, hermana, hija. Tengo muchísimas facetas en mi vida, me gusta hacer muchas cosas. Digamos que siempre he trabajado y siempre me he movido con el periodismo, el emprendimiento, la gestión cultural. Entonces, en mi día a día, me gusta mucho mi día a día, realmente porque no tengo monotonía. O sea, cada día de mi vida es diferente. Y eso para mí es fundamental porque soy una mujer que odia la monotonía. Entonces, Wow. eso como datico ahí extra para contarles, no sé cuál es mi propósito. Yo creo que es el periodismo, o sea, realmente creo que soy una mujer que llegué a esta tierra para hacer periodismo, pero un periodismo que me permita visibilizar a las comunidades y a mis comunidades. Yo hago parte y me autorreconozco como una mujer negra afrocolombiana y creo que todavía queda muchísimo camino dentro del periodismo, dentro de las comunicaciones, para lograr un escenario digno y para lograr romper con esos estereotipos que tiene la gente de nosotros. Hace poco veía, por ejemplo, en las redes sociales de la vicepresidenta Francia Márquez, que publicó una investigación que hizo, creo que Canal 1, donde se encontraron alrededor de 12.000 ataques racistas en medios de comunicación, en las redes sociales. Entonces, digamos que es un panorama muy desolador, ¿sí? Hemos tenido avances, pero falta muchísimo más. Y desde los medios de comunicación falta muchísimo. Entonces, ese es mi propósito, creo que es mi propósito, pero la vida también me va poniendo como en los espacios y en los caminos que me confirman ese propósito de vida. Súper, Vane. Eso que dices es súper importante porque creo que nosotras como mujeres afrocolombianas, mujeres de la diáspora africana, nos hemos identificado en diferentes espacios de alguna forma, de manera directa o indirecta, hemos presenciado racismo, ¿no? Hemos visto situaciones en donde las personas, por el racismo sistemático que hay, más que todo, que es un tema que va a nivel de inconsciencia,
hemos sido partícipes de alguna manera y hemos vivido esa discriminación. ¿Cuáles han sido como experiencias o alguna historia que tengas en particular inspiradora que hayas presenciado, que hayas vivido a partir de una situación de racismo y que se haya convertido en algo diferente o el poder de transformarlo con lo que haces? Maye, pues yo creo que esa pregunta agrupa muchas historias de mi vida, ¿sí? Y que justamente son esas historias de mi vida las que me llevan a crear un medio de comunicación pensado desde lo afro, para las comunidades afro, pero también para otro tipo de personas que no son parte de la comunidad o que no son afro, que no se reconocen como tal. Y bueno, tengo una de las experiencias que he contado en otras entrevistas, y es que cuando yo estaba pequeña, tenía que, no sé, unos 13, 14 años, estaba en el colegio haciendo todo el proceso de alfabetización, que eran como unas horas de servicio social con otras alumnas mucho más pequeñas del colegio. Y yo tengo una amiga, mi mejor amiga, que es la madrina también de mi hija, Luz Adriana, que ella es una mujer blanca, muy bella, y la niña se nos queda mirando a las dos, y a mí me dice, tu boca es muy fea, pero la de ella es hermosa. Claro, y la de ella son unos labios rojos, lindos. Y en esa época, pues yo no tenía como esta conciencia que tengo ahora, y para mí eso fue desgarrador, eso me marcó. Digamos que mucha serie de cosas que uno vive en la infancia y en la adolescencia le hacen pensar que uno es un ser humano feo, que uno desprecie, llegue a despreciar su color de piel, su cabello, sus rasgos físicos. Entonces, digamos que eso fue bastante desmotivador en esa época, pero que fue también mi motivación cuando llegué a la universidad y empecé a entender un poco por qué la sociedad tiene estas construcciones sociales, ¿sí? Por qué la sociedad piensa que la gente negra es fea, por qué nos comparan como simios, en fin, una cantidad de cosas horribles, pero que yo decía, y siempre he sido de las personas que digo, ¿cómo puedo cambiar esa realidad? ¿O qué puedo hacer? Porque obviamente yo no voy a cambiar el mundo sola, pero ¿qué puedo hacer y cómo puedo aportar para cambiar esto? ¿Sí? Si yo me sentí fea en ese momento, en mi infancia, pensando toda mi infancia que era fea, que iba a las fiestas en la juventud y ningún niño me sacaba a bailar. Entonces, muchas mujeres y muchos niños y muchos jóvenes afro deben estar sintiendo lo mismo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde mi profesión, desde lo que sé y lo que conozco para cambiar esto? Entonces, realmente desde allí parte esa motivación de crear un medio de comunicación que pudiera transformar esos imaginarios, que pudiera incidir también en la comunidad y obviamente empezar a generar otras imágenes dignas de lo que somos realmente como comunidad y como negras, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros. Gracias, Mane. Mira, eso que dices, el tema de la identidad y de la autoimagen, porque tú te creíste eso que te dijeron y eso lo llevaste, obviamente lo que reflejabas y lo que atraías era que las personas no te iban a ver, porque tú no te sentías linda y no te ibas a ser vista y no te ibas a ser apreciada y valorada por lo que eras. Y creo que el trabajo que has hecho, y ya nos vas a contar la historia de Vive Afro, ha sido muy bonito porque yo creo que muchas personas pasamos por ese proceso. A mí me pasó con un novio de la adolescencia, como que tú eres como persona espiritual, no sé qué, eres divina, pero no sé, físicamente no eres tan bonita como mi ex, cosas así de ese estilo. Y yo decía, como que, what, o sea, ¿qué está pasando con el mundo, con la gente, con las mentes? Porque, o sea, estamos muy condicionados y tenemos unas programaciones muy absurdas de lo que es la vida, de lo que es la belleza, de lo que es, digamos que el poder apreciar lo que existe, porque la belleza realmente es muy subjetiva, o sea, no tiene nada que ver ni con colores, ni con nada que se le parezca, o sea, lo que es bello para ti tal vez para mí no lo sea, entonces es realmente importante. Bueno, cuéntanos un poco la historia de Vive Afro, cuéntale a la gente de qué se trata este hermoso emprendimiento, que yo al día de hoy estoy muy agradecida porque tú me ayudaste en un momento importante que yo también estaba levantando mi emprendimiento, entonces cuéntanos un poco de qué se trata. Bueno, Maye, voy a resumir 8 años en unos minutos de conversación.
Y bueno, les venía contando justamente bueno, que Vive Afro nace de ese proceso de autorreconocimiento. Cuando llego a la universidad, empiezo a estudiar periodismo y lo que tú dices, o sea, vivimos en una sociedad que tiene aún muchos estereotipos y muchas, digamos que unas marcas de lo que es lo bonito, de lo que es lo aceptable, de lo que realmente es de admirar. Entonces, nunca, cuando entré a la universidad, no empecé a entender muchas cosas, empecé a entender cómo funcionan los medios de comunicación, empecé a relacionarme mucho con todo el ámbito afro en Medellín. Yo soy una mujer nacida en Medellín, con padre de Santa Marta y mi mamá chocuana de Condoto, Chocó. Entonces, digamos que hay una mezcla también ahí cultural bien interesante, pero que de alguna forma como que el nacer y crecer en una ciudad como Medellín no me había permitido conocer un poco más de mis raíces afrocolombianas. Entonces empiezo yo con esa búsqueda, a entender un poco más y bueno, el proyecto fue creciendo, se fueron sumando personas, ya tenemos una historia, como lo mencionaba, de 8 años, donde hemos hecho una cantidad de cosas impresionantes, desde el periodismo, obviamente contando las historias de nuestra gente, siendo, digamos que un espacio para visibilizar temas, para visibilizar esos temas que nos involucran como comunidad y que en otros medios de comunicación tal vez no tengan tanta cabida, ¿sí? Eh, pero también hemos hecho procesos de formación, diplomados, viajes culturales. Anteriormente hacíamos todo lo que era un tour por el Festival Petronio Álvarez, o sea, como muchas cosas también que nos han permitido un poco lograr como esa sostenibilidad de un medio de comunicación independiente, que en Colombia no es sencillo tener un medio de comunicación que sea independiente, que se rebusque ese mismo medio los recursos para poder funcionar. Entonces, por aquí, por Vive Afro, también han pasado más de 55 personas, más de 60 personas, que también con sus esfuerzos, con su conocimiento han aportado a lo que Vive Afro es hoy en día. Yo jamás pensé que Vive Afro, naciendo en una ciudad como Medellín y siendo un medio que se pensó desde lo local, se fuera a expandir por tantas partes, que fuera a ser conocido por tantos lugares de Colombia. Entonces a mí eso realmente me llena de mucha emoción y poder escuchar de mucha gente cuando me lo encuentro, cuando voy a ciertos espacios que se sienten orgullosos de tener un medio como este, me llena de muchísimo orgullo y creo que también es un compromiso que en la medida de lo posible, en la medida de las posibilidades, tenemos que seguir fortaleciendo, ¿sí? Te comentaba justamente el día de ayer que no ha sido fácil, que por lo menos en este momento estoy pensando si continuamos o no, ¿sí? Son decisiones también que involucran muchas cosas y muchos temas, pero yo creo que la convicción de que tenemos que tener un medio de comunicación afro como comunidad es importante. Y también quisiera resaltar que en el país hay otros medios de comunicación afro, ¿sí? Que están ubicados desde las regiones, etcétera, con los cuales incluso hemos trabajado en alianza, pero Vive Afro tiene algo particular y ese algo yo no te lo sabría decir porque creo que ese algo tiene que ver justamente con las personas que llegan a Vive Afro, con cada aporte de las personas que integran Vive Afro. Y creo que eso es lo que nos hace únicos, lo que nos hace especiales, lo que hace como que la gente se interese de qué es lo que están haciendo, por qué hacen eso, qué historias están contando, cómo lo están contando. Entonces, nada, eso es como un poco la historia de Vive Afro, lo que hemos hecho. Y nada, si no conocen la revista, por favor, para que vayan y visiten nuestras redes sociales. Claro. Bueno, yo te voy a decir que siento yo que es Vive Afro desde mi experiencia que lo he vivido y siento que es el medio de comunicación más visible que hay a nivel de las comunidades afrodescendientes en Colombia. Y es un medio de comunicación que no solamente ha visibilizado, sino es que le ha dado un estatus, no por hablar de posición, de jerarquías, no, sino como un estatus de respeto y de magnanimidad a nivel cultural a nuestra comunidad, porque ustedes han, digamos que, hecho visible o promovido las diferentes expresiones artísticas, culturales, la realidad de las comunidades, la música que me parece tan importante, o sea, nuestra música colombiana tiene todo ese matiz afro y mucha gente no lo sabe, ¿no? La gente dice, no, la cumbia, pero dice el mapalé y todo esto tiene
toda la nutrición de nuestra cultura y de nuestras raíces afrodescendientes. También el desmitificar todo el tema, porque a veces hay también un pensamiento colonial, digamos que hablamos del colonialismo, de la esclavización y todos estos procesos, pero la forma en la que ustedes han contado esto ha permitido que el chip de pronto de las mismas personas piensen, no, es que nosotros somos descendientes de reyes y reinas que vinieron esclavizados desde África. No, es que nosotros somos personas que teníamos nuestra propia lengua, nuestras propias costumbres, y todo esto se fue en el proceso de colonización modificando. Entonces yo creo que Vive Afro ha hecho una labor fantástica de educar, de posicionar y de darle ese lugar importante a nuestras comunidades a nivel de Colombia entera. Porque la vez que tú me ayudaste, que yo recuerdo que encontré esa convocatoria en internet, no nos conocíamos, y yo dije, qué bonito, porque yo estoy empezando y ellos ya tienen un recorrido y me van a apoyar a nivel de marketing con mi festival acá en Valledupar, y ustedes fueron hasta Valledupar y además trajeron, porque gracias al trabajo que hicieron a nivel de estrategias de marketing, llevaron todos esos emprendedores que fueron desde Chocó, desde Bucaramanga, desde Cali, desde Medellín. Eso es tener una onda, un impacto demasiado grande. Entonces yo creo que el trabajo que han hecho es súper valioso, y todos los emprendedores y las personas que estamos en la comunidad agradecemos a Vive Afro por ese bonito trabajo que han hecho en estos 8 años. Entonces, creo que eso es Vive Afro. Ay, muchas gracias, Maye. Sí, me hiciste acordar justamente cuando nosotros empezamos con un tema muy chévere, que fue el apoyar eventos afro. O sea, como que a cada rato nos llegaban solicitudes de: voy a hacer una feria de emprendimiento, ¿cómo me pueden apoyar? ¿Cómo podemos hacer la divulgación a través de la revista? Entonces de ahí salió justamente esa idea de poder apoyar emprendimientos, y no solamente con cubrimiento. O sea, lo que te digo, también es importante que en Vive Afro han llegado personas que tienen conocimiento en muchas áreas, en marketing, comunicación audiovisual, mercadeo, publicidad. Entonces dijimos, unamos todos esos conocimientos, todos esos saberes, y pongámoslos también al servicio de los emprendedores y emprendedoras de nuestra comunidad. Y yo creo que tú eres una muestra justamente de esa estrategia, que la tuvimos más o menos durante un año, apoyamos diferentes eventos, pero como todo se necesita una persona que esté pues ahí como al 100% para que pueda funcionar, pero creo que fue una estrategia bien interesante, y que permitió también mostrar esos eventos que muchas veces no son tan conocidos a nivel nacional. Claro, claro que sí, Vane. Vane, bueno, todo el mundo, yo creo que a veces se romantiza mucho el tema del emprendimiento, y hay gente que dice, emprender no es duro. No, es durísimo. O sea, hay que tener ovarios, hay que tener mucha fortaleza, y hay que trabajar mucho la mentalidad y digamos que también la energía de decir, o sea, estoy preparándome para una de las tareas más duras que voy a tener en mi vida, porque emprender requiere mucha resiliencia, mucha constancia, aprender lo que no sabes, aprender de todo, aprender a liderar, a trabajar con gente. Entonces, para ti, ¿qué ha sido como lo más duro de emprender? Nos puedes nombrar como si estilo budget points, o sea, nómbranos, lo más duro ha sido esto, y lo trabaja de esta forma. O sea, dinos el problema y dinos la solución de una vez. Dios mío, son tantas cosas, ¿no? Como tú lo dices, Maye, emprender no es fácil, pero yo estoy convencida de que uno nace para emprender. Hay emprendedores que se pueden hacer, y obviamente uno como emprendedor se va fortaleciendo, va adquiriendo habilidades, cualidades, etcétera, pero yo siento que dentro de uno siempre está ese querer emprender, y quiero hacer la salvedad de que emprender no es solamente poner un negocio, ¿sí? Emprender no es solamente eso. Tú emprendes cuando tienes iniciativa, cuando eres una persona proactiva, por ejemplo, en tu empresa, en tu lugar de trabajo, que puedes proponer ideas, pero también las puedes llevar a cabo, que eso es lo más importante, porque todo el mundo propone, pero ahí está quien se haga cargo y quien ejecute. Eso tiene que ver con el emprendimiento. Entonces, yo siempre he emprendido, o sea, desde que estaba muy chiquita, como desde los 15 años, empecé a tener mis pequeños negocios. Y yo creo que una de las cosas más difíciles de emprender es justamente lograr como ese equilibrio emocional cuando las cosas no salen bien, ¿sí? Cuando tú eres emprendedor,
no todo te sale bien, no todo lo que tú planeas y no todo lo que tú te piensas sale como lo esperabas. Entonces llegar como a ese punto de frustración, de depresión, de llorar y de pararte y decir, a pesar de lo que sea, voy a continuar, yo creo que es de las cosas más difíciles y que hay que tener mucha valentía. O sea, a mí me parece que emprender es de valientes y sobre todo también cuando se tiene algún proyecto propio, este tipo de cosas, es de una valentía total. Aparte de eso, que toca trabajar 24 horas al día. O sea, uno realmente en un trabajo laboral puede que trabaje 8 horas, puede que trabaje 9, puede que trabaje 12, pero de verdad cuando tú estás emprendiendo, eso es casi que al 100%. Entonces, esa es de las cosas más difíciles. Yo hace 2 años me propuse que yo no iba a trasnochar más por trabajo, hasta el momento lo he cumplido, o sea, como que he sabido distribuir los tiempos, delegar, sí, hacer lo que tengo que hacer y lo hago en el tiempo que tengo, o sea, Es si que no te me toca alcanza matar al lo siento. workaholic, porque el workaholic cree que entre más trabajes, más estás haciendo y es una mentira que uno mismo se echa. Exactamente, exactamente. Entonces uno se acostumbra a trasnochar, a levantarse muy temprano, pero a acostarse muy tarde para poder cumplir con todo. Y realmente no se trata de eso, hay que ser muy estratégico. Yo creo que el emprendimiento también te ayuda a tener una mente supremamente estratégica para poder saber qué ruta tomar, ¿sí? Cuáles rutas tomar, a quién delegar, aprender a identificar las habilidades de tu equipo y en esa medida delegarle también las actividades que haya que hacer. Entonces creo que eso también es un punto, digamos que a favor del emprendimiento dentro de las cualidades que lo fortalecen a uno también como emprendedor o como emprendedora. Bueno, ¿y qué me falta? Ay, no, no sé. Me falta un tercero, Háblanos de tu ¿cierto? liderazgo, de cómo delegas, porque eso es algo que yo le digo, delegar es un trabajo que tiene unos pasos y eso tiene un proceso, pero cada quien tiene un estilo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo haces, por ejemplo? Yo te voy a confesar, Maye, que al principio no me era fácil. Sí, al principio yo me cargaba de muchas cosas y uno siempre tiene el miedo de que la otra persona no lo vaya a hacer como uno o que no le vaya a poner la misma pasión. Entonces, la primera clave que les doy es esa, o sea, aprendan a identificar, si tienen un equipo de trabajo, aprendan a identificar las habilidades y las cualidades del equipo de trabajo, ¿sí? En esa medida, vas a estar como más seguro también al momento de delegar. Y otra cosa también importante es como aprender a, llamémoslo, sistematizar las cosas. Es decir, si yo ya sé que en la empresa o que en mi emprendimiento o que en mi negocio esto se hace de tal manera, de alguna forma yo lo escribo, hago un flujograma, cuáles son los pasos, ¿sí? Porque eso ayuda a que otra persona llegue y lo pueda hacer. Obviamente sin restarle, digamos que la posibilidad a esa persona de que pueda proponer, que pueda innovar, que pueda hacer cosas diferentes, ¿sí? Pero digamos que casi siempre los procesos tienen un mismo esquema. Si yo voy a escribir un artículo, me toca entrevistar, investigar, sentarme a escribir, pedir las fotografías, ¿sí? Ya cada quien le pone su toque, ya cada quien le pone su estilo, pero es un mismo proceso. Entonces yo creo que eso es importante también para poder delegar, porque muchas veces pasa también que como emprendedores le decimos a nuestro compañero, a nuestro colaborador, ve, tenés que hacer esto, pero no le damos ni siquiera las bases bueno, eso cómo se hace o generalmente qué ha funcionado en la empresa o en el emprendimiento. Entonces creo que esas son como claves importantes para tener en cuenta. Eso que estás diciendo y pasa mucho, por ejemplo, en consultoría, el tema de estructurar procesos, yo le llamo estructurar y documentar procesos. A Exacto. veces creemos que con decir las cosas ya las estamos haciendo, no, o sea, tenemos que volvernos un poquito metódicos y digamos, si alguien va a entrar a la compañía, a mi empresa, a mi emprendimiento y yo no tengo documentado cuáles son los procesos que esta persona tiene que conocer, o sea, va a ser muy difícil por más que se lo digas, o sea, no sirve de nada. Todo eso hay que tenerlo documentado, estructurado y hoy en día hay herramientas súper, digamos que fluidas para hacer eso y gratuitas. Puedes hacer Lucidchart, Miro, el mismo Drive que te lo ofrece Google
puedes tener los documentos ahí con soporte de todos los procesos y eso te va a evitar muchos dolores de cabeza y es solamente sentarte unas cuantas horas a hacerlo. Entonces eso es súper importante. Pero no, me encanta el método que usas y yo hace como 2 semanas estaba aprendiendo de unos mexicanos y me encantó porque cuando ellos estaban hablando, dije, eso es lo que yo hago, pero ellos ya le tienen nombre a cada paso. Ellos dicen, primero, tú diriges, le dices a la persona cómo va a hacer la cosa, lo acompañas, no sé qué. Después que diriges, lo acompañas. Ya tú no vas a estar con él diciéndolo cómo va a hacer, sino es que vas a ver y le dices, aquí estoy para apoyarte si me necesitas. Y por último, delegas. O sea, no es que tú de entrada le delegas a la persona, sino es que tú primero lo ayudas, lo acompañas y luego sí delegas. Entonces es como que a veces nos saltamos esos pasos que parecen tontos, pero necesariamente para poder ayudar a otros, primero tenemos que instruirlo, porque va como la gallina ciega después como con vendas y no se va a estrellar, obviamente. Y yo, Maye, y para anotar algo aquí, yo creo que todos y todas hemos tenido un trabajo en el que llegamos y nos lanzan al agua sin una inducción, sin conocer absolutamente nada de los procesos, y eso es fatal. Total. Y después el jefe o la jefa se queja que porque uno no sirve, que porque hace las cosas mal, esto y aquello, pero en realidad es eso, es que somos seres humanos que necesitamos y que cada uno aprende también de maneras diferentes, pero que necesitamos entender los procesos para poder ahora sí asimilar lo que nos deleguen. Entonces, eso que dices me parece bien importante. Total, y justo cuando no se hace bien ese proceso de delegar es que te vuelves un micromanager, es que estás encima de las personas, porque precisamente tú, o sea, como líder no te hiciste responsable de hacer un buen proceso de delegar, entonces te toca empezar a microgestionar a las personas porque tú mismo no hiciste bien las cosas al comienzo. Eso es súper complejo, bien pero importante. Chévere que hablemos de esto. Vane, y que hace justamente parte de las habilidades del emprendedor. O sea, realmente para ser un buen líder hay que formarse, hay que estudiar, capacitarse, leer. Eso es bien importante también que lo tengan en cuenta. Bueno, hablando de ese tema de habilidades, ¿cuáles crees que son las habilidades que tiene que trabajar un emprendedor sí o sí porque las va a necesitar en su proceso? Yo creo que la primera es la escucha. O sea, de verdad saber escuchar a las personas. Saber escuchar a tus colaboradores, a tus amigos, a tus familiares, etcétera. Porque yo creo que cuando uno sabe escuchar, sabe también ponerse en los zapatos del otro. O sea, puede tener empatía. Y eso te ahorra muchos dolores de cabeza. Yo pienso que el saber escuchar es clave, porque también uno no puede ser un líder ególatra. Uno no puede ser un líder que pasa por encima de los demás. Uno tiene que aprender a identificar cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, escuchar también las sugerencias de los demás y llegar a consensos. ¿Sí? Creo que eso es importante también. Otra de las habilidades considero yo que es el poder, digamos, tener esa capacidad de negociación. ¿Sí? Como que un líder siempre tiene que enfrentarse digamos que a negociar con su propio equipo de trabajo, a llegar a consensos como lo mencionaba, entonces como que esa capacidad de relacionamiento y de gestión es bien importante, entonces creo que también es como otra clavecita ahí para que la tengan en cuenta. Y una tercera, creo que sería el hecho de siempre querer aprender, ¿sí? Estamos en un mundo que evoluciona constantemente y que evoluciona muy rápido. Entonces no nos podemos quedar con lo que yo ya sé y creerme el más experto y el que más sé y que no necesito saber nada más. Yo creo que hay que seguir en constante evolución, en constante conocimiento y creo que digamos que acceder a formaciones específicas dentro de lo que uno sienta que necesita mejorar o que necesite unas habilidades concretas, pues fortalecerlo también a través de diferentes métodos de estudio, ¿sí? No tiene que ser solamente la academia, sino que pueden ser, por ejemplo, estos cursos virtuales que hay en internet, todo lo que te ofrece YouTube, por ejemplo, con gente muy tesa también que monta sus tutoriales allí. O sea, ahora hay muchísimas formas de aprender a través de los libros, ¿sí? Entonces creo que también es importante que el buen líder siempre esté aprendiendo.
aprendiendo de los demás y buscando digamos, las herramientas y las alternativas para aprender sobre esas cosas que considera que debe mejorar o que tiene un poquito débiles. Súper, súper. Bueno, vamos a cambiar un poquito, están muy brutales esos consejos, sobre todo el tema de aprender más en este mundo. Hoy estamos con la inteligencia artificial. Yo te dije, esta entrevista fue diseñada por la inteligencia artificial. Entonces, hoy en día estamos optimizando procesos y como seres humanos nos exhorta a volvernos más creativos, a volvernos más integrales en nuestros aprendizajes. Y por ejemplo, tú eres comunicadora social y eres emprendedora y ahora en estos momentos estás en un proceso evolutivo de tu propia vida, en este tránsito a ser directora de la Cámara de Representantes, nada más y nada menos, que es un órgano legislativo importante de nuestro país, que son los que legislan las leyes para nuestro ordenamiento jurídico. Cuéntanos un poco, bueno, se me sale la abogada ahí, porque yo soy abogada de profesión. Ah, con razón. Con razón los términos. Claro, a veces estoy hablando y es como que eso tiene un efecto ergadón y la gente como que, ¿eso qué es? Pero no, la abogada, y me encanta porque funciona de manera transversal y eso es lo importante de tener diversas habilidades. ¿Cómo ha sido tu proceso, este nuevo tránsito? Cuéntanos todos los detalles, ¿cómo te sientes con eso? Cuéntanos. Bueno, Maggie, es una historia bien bonita, o sea, y que tiene relación con Vive Afro. Yo soy directora del noticiero de la Cámara de Representantes, ¿sí? Para aclarar ahí como ese punto. Entonces, en enero de este año, era un viernes y yo recibo una llamada. Y en la llamada me contactó el jefe de prensa. O sea, la Cámara de Representantes tiene una oficina de prensa donde trabajamos más de 50 personas. Me llama Alejandro Mazuera, que es el jefe de prensa de la Cámara, y me dice como, Vanessa, mucho gusto, estoy buscando una directora para el noticiero de la Cámara de Representantes. Daniela Viveros, que es una amiga también muy querida, me dio tu número, me recomendó y yo estuve mirando tus redes sociales, vi que tienes una revista, miré todo lo de la revista, me encantó y quiero que seas la persona que dirija el noticiero. Y yo quedé como, oh, porque como te digo, era una llamada que yo jamás en mi vida me la esperaba. Entonces, yo le dije que yo, obviamente en este momento estaba trabajando con otra entidad, que es la Secretaría de Cultura también de Bogotá. Allí también tengo mi trabajo como gestora étnica, trabajo también desde la gestión cultural para comunidades afro. Entonces él me dijo, no hay problema, podemos coordinar tiempos y tú entras a dirigir el noticiero. Entonces nada, le mandé mi hoja de vida como para temporales y al lunes siguiente yo ya estaba en mi primer consejo de redacción, ¿sí? El consejo de redacción es el espacio donde nos reunimos periodistas, en este caso la directora o el jefe de redacción, y se asignan los diferentes temas. Cada periodista también puede proponer qué tema quiere trabajar y aparte de eso, en la Cámara de Representantes cada periodista tiene una comisión asignada. ¿Sí? Digamos que dentro de la Cámara hay diferentes comisiones que trabajan diferentes temas. Está, por ejemplo, la comisión tercera y cuarta que trabaja temas económicos. Entonces, cada comisión trabaja los temas y los proyectos de ley pertinentes. Y en esa medida, cada periodista también cubre una comisión específica y propone los temas. Entonces, así fue como empecé. Pero luego de eso viene la sorpresa más grande. Y es que él me dice, necesitamos también una presentadora para el noticiero. Y yo le dije, sí, tengo unas amigas muy buenas que han presentado en RCN, Canal Capital, no sé qué. Y él me dijo, pero no, yo como que te veo habilidades a ti, yo quiero que tú presentes. ¡Qué genial! Ajá, entonces, y yo meses antes había presentado un casting para Telemedellín, para el Noticias Telemedellín, no pasé. Y yo había dicho como, yo no voy a seguir intentando esto de la presentación, como que me voy a dedicar a otras cosas. Y era tu sueño, y era tu sueño. Exactamente, mi sueño desde chiquitica. Okay. Y entonces cojo yo y le mando ese video y él me dice, sí, me gusta, funciona. Y entonces también a la semana siguiente yo ya estaba presentando el noticiero.
Eso fue un salto cuántico. Y mira cómo uno intenta auto boicotearse. O sea, uno, ay, voy a recomendar a mis amigas y en vez de venderse uno mismo. Exactamente. Okay. Exactamente. Entonces, o sea, fue una cosa bien bonita y obviamente también ha sido un reto porque yo siempre he presentado, o sea, yo desde que estaba en la universidad presentaba eventos, he presentado algunos programas, mis contenidos para redes sociales, ustedes ven que es mucho de video porque me encantan las cámaras, me gusta mucho el tema del audiovisual, pero nunca había presentado como tal este formato, ¿sí? Un formato de noticias, un formato para televisión. Entonces también ha sido un reto que me ha llevado a estudiar. Entonces ando en clases de presentación, de voz, todo el cuento, porque soy de las personas que me gusta hacer las cosas bien, el tiempo que dure y el tiempo que sea, pero que se vea bien y que se vea lo más profesional posible. Entonces también ando como en esa tónica y me ha gustado mucho el tener esa experiencia, el poder también aprender de mi compañero de set, de los consejos que me dan los otros compañeros también de dirección de arte, de cámara, ¿sí? Porque detrás del noticiero hay un equipo grandísimo que la gente no lo ve, pero que somos un montón de gente para que el noticiero pueda salir cada 8 días al aire. Entonces salimos por RCN y además salimos en 11 canales regionales. Entonces me dio mucha risa también, esta es otra anécdota que te cuento, porque mi papá me escribe esta semana y me dice, es que hija, no podía dormir y me desperté como a las 4:30 de la mañana y puso creo que Señal Colombia o canal institucional y que ve a su hija ahí en televisión. Oh. Que yo nunca pensé verte a estas horas de la mañana ahí en televisión. Qué lindo eso. Y es como que te sientes, o sea, como que él está diciendo, te estoy súper orgulloso de ti. Exactamente, ¿no? Y mis papás son mis seguidores fieles, entonces ellos cada 8 días están ahí frente al televisor viendo cada emisión del noticiero y me mandan siempre mensajes como me gustó esto, estoy muy orgullosa, mi mamá también, entonces ha sido también muy bonito sentir ese apoyo también de la familia, primos, tíos, mucha gente me ha escrito también que ha podido ver esta nueva faceta. Súper, Vane. Mira que dijiste algo importante y yo digo que de pronto eso nos pasa también muchas veces. Tú dijiste, me gusta hacer las cosas bien, pero ojo, me gusta hacer las cosas bien, no es que yo busque el perfeccionismo, porque tú dijiste, no, me puse a aprender estas cosas porque ingresé en este reto y a veces como seres humanos estamos esperando estar perfectos en algo o aprender algo a la perfección para poder tomar las oportunidades y nosotros mismos nos auto boicoteamos. Entonces, usted si se le está presentando la oportunidad de su vida, tómela, o sea, eso arránquele la mano a la y en el proceso usted va aprendiendo y va aprendiendo esas habilidades que usted cree que no tiene, porque entonces pasa que se van las oportunidades y usted no la perdió, la tomó otra persona. Exactamente, y eso era lo que yo estaba haciendo. Claro. O sea, yo le iba a entregar la oportunidad a otra persona cuando yo ya tenía la oportunidad ahí en mis manos. Y ha sido también muy bonito eso, Maye, porque, o sea, si yo veo el primer noticiero que presenté a el último que fue el de la semana pasada o el que sale mañana, los cambios han sido impresionantes. Entonces, la gente también muchas veces cree que presentar es fácil, ¿sí? Que presentar es ahí, pararse al frente de una cámara y decir cualquier cosa. Y no, se necesita tener, digamos que, mucha concentración, ¿sí? Porque tú tienes un montón de gente a tu alrededor que está haciendo otras cosas y tú tienes que estar concentrada en lo que estás diciendo. Se necesita también aprender a leer un teleprompter, tener esos ejercicios de voz y esos ejercicios de concentración que te comentaba antes de este live. Entonces no es una tarea fácil. Entonces también siento mucha admiración por varias presentadoras a las que sigo y que también yo digo, wow, o sea, quisiera llegar al nivel de estas mujeres porque son impresionantes. Súper, Vane. No, imagínate que a veces también es como algo que me comentabas ahorita, ¿no? De pronto de estos ejercicios que son desde tu profesión, pero que también nos pueden servir a todos, me decías, no, cuando pasa algo en vivo y se daña algo y tú tienes que salir a improvisar, me comentabas de unos ejercicios brutales que eso nos puede pasar a todos, a los que grabamos podcast o que tenemos una entrevista, lo que sea, están muy poderosos.
Y también he visto que tú subes contenido y yo los he puesto en práctica. Gracias por compartir ese contenido. Cada vez que vas a hablar en público, haces unos ejercicios de gesticulación para poder salir y hablar y hacerlo bien. Entonces, cuéntanos un poco, compártenos esos hacks. Listo. Bueno, les comentaba entonces que empecé justamente un proceso de formación en presentación. Entonces estoy con dos mentores espectaculares que me han ayudado muchísimo. Uno de ellos es Víctor Cárdenas. Él se hace llamar el coach de las estrellas porque él ha preparado a muchas presentadoras y muchos presentadores de televisión que en este momento están tanto en Colombia como fuera del país. Y estoy también con Paula Casas, que es una actriz que se ha especializado en tema de voz. Entonces, ella prepara también a muchos actores colombianos y extranjeros en temas de voz, ¿sí? Algunos que vienen como para neutralizar acento y ese tipo de cosas. Entonces, uno de los consejos que me dio Víctor y uno de los ejercicios también que me puso es que cuando esté haciendo ejercicio y esté en el momento como más explosivo del ejercicio, haga una suma, haga una resta, haga una multiplicación, llene un crucigrama, una sopa de letras, porque eso lo que ayuda es que tu cerebro en momentos de tensión se oxigene y pueda procesar bien los pensamientos. Porque ¿qué pasaría si yo estoy al aire y me dicen que tengo que improvisar sobre un tema porque noticia de última hora y yo no tengo ni idea qué decir, ¿sí? Entonces el cerebro se tiene que preparar para ese tipo de situaciones. Entonces este es un poquito también que funciona muy bien, por ejemplo, si uno va a hacer una conferencia en vivo, ¿sí? ¿Qué pasa si tú estás ahí frente a 100 personas, 1000 personas y resulta y pasa que, no sé, se fue la energía o sucedió cualquier suceso que pueda pasar en el escenario? Tú tienes que tener la capacidad de improvisación, de solución, y eso es lo que se llama como oxigenación del cerebro para poder tener esas ideas claras y poderlas comunicar. Y ya con el tema de la voz, obviamente las voces necesitan un calentamiento previo, ¿sí? Los cantantes lo hacen. Una persona que haga conferencias, que dicte talleres, ¿sí? Cualquier persona que trabaje con la palabra, con la comunicación, debe desarrollar ese tipo de ejercicios para que la voz salga lo más impecable posible, para que la dicción, ¿sí? Que lo que tú dices se entienda, que las palabras finalicen como es. Entonces hay una serie de ejercicios que tienen que ver, por ejemplo, con un corcho puesto así en vertical o en horizontal, el lápiz, el hacer, ¿sí? Que justamente anoche veía a Goyo hacer este ejercicio con Saba, iban en el carro para un concierto, iban haciendo este ejercicio porque es buenísimo para calentar la voz. Hay algo que es moviendo la lengua como en un círculo. Ok. Así, exactamente. Todo eso ayuda muchísimo y estimula a que tengamos como una potencia en la voz bien interesante. Y aparte de eso me explicaba también mi mentora Paula que hay tipos de voces. Entonces, por ejemplo, para quienes trabajamos con periodismo, quienes hacemos conferencias, talleres, etcétera, hay una voz que es la voz empática, que es una voz que tiene que atrapar a la otra persona, ¿sí? Que lo que tú estás diciendo y en el tono justamente que tú lo estás diciendo, atrapa, te conecta y de ahí no te quieres ir. Entonces es bien interesante porque son técnicas que también para los líderes funcionan muchísimo. ¿Sí? Pero danos el tip, por ejemplo, esa voz empática, ¿cómo sería la forma de empezar a entrenarla o sacarla? ¿Cómo sería? Es con todos estos ejercicios, o sea, realmente hay muchos ejercicios. Ella me ha puesto a hacer unas lecturas que ella misma ha creado, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con la D y la R, con la P, o sea, como con palabras que muchas veces ni siquiera como colombianos y como hablantes del español pronunciamos bien. Entonces son muchas, o sea, realmente son muchas técnicas, pero digamos que las básicas son el calentamiento de la voz, ¿sí? Lo que les decía de los aviones, del carrito, que es este de acá, el lápiz, el corcho, funciona también muchísimo mirarte al espejo, ¿sí? Y hablar. Entonces, que tú te pares frente al espejo y hagas de cuenta que ahí hay una cantidad de público al que le estás hablando
y que tú empieces a mirar cómo son tus expresiones también del rostro, del cuerpo, porque todo comunica, ¿sí? No solamente la voz, sino que la cara, la mirada, las cejas, cuando levanto una ceja, cuando muevo la mano, ¿sí? Todo eso comunica. Entonces es bien interesante el tema. Me ha gustado muchísimo poder aprender mucho más de esto. Qué genial. Yo recuerdo que a mí me daba como muchos nervios cuando me tocaba hablar delante de mucha gente y recuerdo una amiga que ella es pianista, es músico y ella también le daba pena cuando se iba a presentar y un ejercicio que le dio su profesor de piano y ella me lo transmitió a mí es que me imaginara que todo el mundo estaba desnudo. Entonces, que tú párate al frente y verlos desnudos. Que todos somos iguales. Entonces yo decía, pero ¿cómo funciona eso? Pero me puse a hacer el ejercicio y yo decía, sí, o sea, como que todos somos iguales, porque voy a sentir pena o nervios. Y funciona, porque es que el cerebro siempre se va como hacia su zona de comodidad. Entonces cuando tú lo sacas de ahí y cuando tú le dices, no, mira, o sea, tú no me dominas a mí, yo soy la que te Yo te doy la domino a orden. ti. Exacto, entonces sí funcionan los ejercicios muy bien, pero a mí me encanta. Incluso sigan a Vane en la cuenta personal y se van a dar cuenta que ella sube muchos videos de este estilo para que puedan aprender cuando vayan a dar las conferencias, los talleres, sean virtuales, presenciales, los ejercicios son brutales. Yo lo he puesto en práctica y me han ayudado un montón. Así es. Y bueno, me acabo de acordar, Maya, de otros dos ejercicios que se los voy a dar aquí. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando vayan por la calle y vean un carro, fíjense en las placas. Y con las placas, con las letras, empiecen a hacer en su mente palabras con esas letras. Entonces, si es B, W, X, entonces una palabra por la B, una palabra por la W, una palabra por la X. Eso también les ayuda a empezar a tener más agilidad mental. Y otro ejercicio que también me gustó muchísimo, que me puso Víctor, fue a ver un documental, pero a verlo en silencio y crearme yo la historia a partir de las imágenes, ¿sí? Entonces, eso también te ayuda como con los temas de improvisación. O Entonces, sea, veo lo el colocas documental, y le quitas el volumen o algo así. sí, le quitas el volumen y te grabas, ¿sí? Grabas tu voz como si fueras la voz en off o la narradora de ese documental. Y ya luego lo escuchas, le subes el volumen, lo escuchas y miras qué tan coherente es lo que tú grabaste con lo que el documental estaba presentando. Oh, está brutal. Eso detonaría mucho la creatividad, ¿no? De tú poder empezar a contar Exacto. una historia, o sea, está brutal. Me encanta, lo voy a hacer y te contaré cómo fue, para que lo hagan todos aquí Súper. también. Sí. Man, Y está si te quieres genial. preparar, ellos son los ideales. No, súper, súper. Bueno, en estos momentos estás viviendo este sueño que desde que eras niña lo tenías presente y mira que, o sea, cómo somos. O sea, los sueños que más queremos son los que más le ponemos las talanqueras nosotros mismos. Pero Y no, es qué por bonito. miedo, Por miedo, claro, por total, miedo. totalmente. Entonces, yo te decía, yo les decía, subí un contenido a TikTok y le decía a la gente, oye, a los extranjeros cuando vienen acá no les da miedo hablar el español machucado, ellos hablan, lo aprenden en una semana, no les da miedo bailar salsa, así no tengan swing, pero la bailan. Nosotros deberíamos aprender un poco más de eso, o sea, soltar ese miedo, transformarlo y decir, no importa, me equivoco, vuelvo y lo intento, me caigo, vuelvo y me levanto. Eso es súper importante. Exactamente. Exacto, Maye, eso es muy cierto. Yo creo que el miedo es un limitante que tenemos que utilizar a nuestro favor. O sea, que es normal sentir miedo, pero yo creo que el miedo nos tiene que llevar a evolucionar y a dar un paso más, ¿sí? Porque Claro. también soy de las personas que digo, no me quiero quedar nunca en mi vida con la curiosidad de qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera Total. pasado si yo hubiera aceptado ese trabajo? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera aceptado ese socio? Sí, o sea, como que hay muchas decisiones que a veces no tomamos por miedo. Y yo creo que el miedo no puede ser un limitante, sino que debe ser como ese paso que yo doy para enfrentarme a algo que puede ser bueno o malo. Si es bueno, maravilloso, si es malo, me deja aprendizaje, pero la vida continúa. Y yo creo que de eso se compone toda la vida nuestra, como de las experiencias vividas. Sí, cada decisión nos lleva al lugar donde estamos realmente.
¿Qué estamos decidiendo? ¿Qué estamos eligiendo? Vane, bueno, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las personas que están aquí y que de pronto, no sé, con todo lo que hemos hablado de tomar las decisiones que nos impulsan a nuestros sueños, aun cuando el miedo esté ahí? Un mensaje poderoso que recojas de toda esta experiencia, de esto bonito que estás viviendo en estos momentos de tu vida. Compártenos. Maya, yo creo que la gente, o por lo menos como que mi círculo social y en mi círculo social somos muy creyentes, ¿sí? En lo que ustedes crean, pero yo creo que la fuerza superior es importante en nuestras vidas y yo creo que en lo que nosotros creamos debemos de estar muy apegados para poder avanzar, ¿sí? Yo no creo que haya, mejor dicho, yo creo que siempre va a haber una fuerza más grande que el ser humano y que todo lo que nos pase es gracias a esos seres. Entonces, a nivel espiritual, soy una mujer muy espiritual, entonces creo muchísimo en mis orichas, en mi madre que es Yemayá, y creo que ella es la que me ha posibilitado todo, absolutamente todo lo que me ha pasado en esta vida. Entonces, eso principalmente. Y lo segundo, a ver, que no suene cliché, crean en ustedes mismos, no se rindan. No, mentiras. Lo segundo sería también como conocerse a sí mismo. O sea, yo creo que cuando uno se conoce a sí mismo, puede derrotar esos miedos, puede incluso lograr muchas más cosas de las que jamás te imaginaste, ¿sí? Entonces, también hace parte como de esos espacios donde nos miremos al interior, ¿sí? Donde reconozcamos quiénes somos, de dónde venimos, que eso tampoco se nos puede olvidar. Yo creo que el tener eso siempre presente hace que nuestra esencia sea única, ¿sí? Somos tantas personas en el mundo, pero cada persona tiene su luz, cada persona tiene su ángel, cada persona tiene un lugar especial y yo creo que el conocimiento de sí mismo es lo que te posibilita también poder lograr todo lo que tú quieras lograr en la vida. Entonces, 100%. creo que esos dos serían mis mensajes. Qué lindo. No, las sincronicidades son muy locas porque, mira, en estos días escuchaba a Concha Huica, que es esta cantante afroespañola. Bueno, ella es de Nueva Guinea, su origen es de Nueva Guinea, pero bueno, su carrera la ha hecho. Y tiene un mindset, o sea, tiene una conciencia brutal de las cosas porque tú dices, no, es que crean en ustedes mismos, suena cliché, pero es el trabajo más duro que tenemos como seres humanos porque están, lo que te decía ahorita, las programaciones, los condicionamientos y es como quitarte todos esos velos, quitarle la capa a la cebolla y quién soy yo, o sea, quién soy yo en este momento que realmente eso puede ir cambiando en el tiempo. Y creo que están muy poderosos los mensajes que nos estás transmitiendo. El tema del ser superior, la conciencia divina que está incluso dentro de nosotros y que muchas veces ignoramos. Entonces, es bonito poder escucharte decir eso porque realmente a veces se nos olvida, ¿no? A veces estamos como en el día a día, las actividades, el tengo que hacer, el tengo lo otro y se nos olvida que tenemos esa conexión con lo divino y que nosotros, dentro de nosotros está la respuesta a muchas cosas que a veces estamos buscando afuera, realmente. Entonces, Exacto. gracias, Vane, Gracias por haber... complementar. Bueno, con todo el amor, no, quería compartirlo porque siento que estoy viviendo un proceso en mi vida en estos momentos de esa conexión y justo lo que acabas de decir resonó conmigo, entonces gracias tú por compartirlo. Vane, no, agradecerte por haber aceptado la invitación, a todas las personas que se conectaron también, muchas gracias. El tool va a quedar subido en el canal de YouTube, yo les voy a estar compartiendo el día lunes, lo más seguro. Y Vane, no, gracias por haber estado. No, Maya, a ti, muchísimas gracias. Me encanta que podamos hablar de nuevo después de tanto tiempo, después de tantas experiencias que sé que nos han atravesado a ambas. Te deseo muchos éxitos también en todo lo que emprendes. Eres una mujer emprendedora de los pies a la cabeza y sé que tu vida va a estar llena de muchos éxitos, de muchas bendiciones y desearte siempre lo mejor. Gracias a ti por este espacio. Gracias, lo recibo con todo el amor y también te deseo los mejores éxitos que ya los estás cosechando y todo lo maravilloso que sea ahora para tu vida. Y nada, te abrazo desde acá, espero que nos podamos ver en Bogotá, un paso rápido, poder visitarte y bueno, te mando un abrazo gigante. Gracias, Vane, gracias a todos. Gracias, Maya, a todos. Un abrazo, un beso. Feliz noche. Feliz noche.
Y si llegaste hasta aquí fue porque este episodio te aportó muchísimo valor. Gracias por ser y estar. Y para seguir creciendo exponencialmente juntos, por favor suscríbete al canal, darle like y compartir. Síguenos en nuestras redes sociales TikTok e Instagram como Maye Business, en LinkedIn como Maye Borrego Moreno. Y para contactar nuestros servicios, escríbenos en nuestro sitio web www.mayeborrego.com.